¿Cuál es el título? ¿Cómo superar nuestras limitaciones? Gloria a Dios. Romanos 4, 18 al 25. Como les digo, hermanos, vamos a tratar de continuar, de terminar hoy, pero no vamos a apurar mucho el tema porque creo que es muy importante. Romanos 4, 18 al 25. Te adoro, Jesús. Amén. La palabra del Señor se lee en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice el verso 18, él, un hombre, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Ella es la verdad aquí en la tierra, es pan que vino del cielo. Señor, tu palabra es maravillosa. Ella es lámpara a nuestros pies. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Toda la honra y toda la gloria es siempre tuya, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, pueda tomar control de nuestras mentes, Señor, y que lo que tú tienes que comunicarnos en esta noche, Señor, quede plasmado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Entonces el tema que en esta noche vamos a estar tratando es cómo superar nuestras limitaciones. Amén. ¿Está bien? Dile al que está a la par suya, usted tiene limitaciones. Amén. ¿Sí o no? ¿A quién le interesa superar sus limitaciones? Es más, ¿a quién le interesa superar los imposibles? Amén. ¿Cómo superar nuestras limitaciones? Mi hermano, eso es un asunto, es un tema que a los hombres que tienen altos títulos académicos, estoy hablando de médicos, hablo de cirujanos, hablo de directores de hospitales, hablo de gente que tiene altos cargos, altos puestos, aún en el gobierno, gerentes de empresas. Amén. Muchos de los que están a cargo de entidades religiosas grandes, de iglesias grandes, invierten mucho dinero, invierten mucho tiempo en capacitarse en esto. Amén. Los líderes de empresas grandes como la Coca-Cola, como la IBM, todas esas empresas grandes, multinacionales, ellos invierten un capital enorme en sus gerentes y los envían a lugares para que se capaciten, para que logren aprender cómo superar sus limitaciones. Amén. O sea que este es un tema que al hombre le interesa mucho. Gloria a Dios. Tal vez a usted, cuando hablé del tema y cuando dije de lo que en esta noche se iba a hablar, no le pareció interesante, no le interesa, pero déjeme decirle que hay gente que paga grandes y grandes cantidades de dinero, grandes, mucho. Hay cursos de superación personal, hermano, que valen miles de dólares. Es más, no está al alcance de cualquiera.
Está al alcance de la gente que tiene una cuenta bancaria muy grande, ciertos cursos de superación personal. Amén. Hay cursos de control mental que son carísimos, que inclusive muchos de nosotros ni siquiera nunca hemos oído ni vamos a oír hablar de eso. ¿Por qué? Porque están totalmente fuera del alcance de nosotros. No está disponible para la gente popular. Amén. Hay métodos de autosuperación y el material que se ha escrito con respecto a esto es grandísimo. Amén. Hay libros que le enseñan y que te tratan de explicar cómo superarte, cómo superar sus limitaciones. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle, de poco o nada sirven. Amén. De poco o de nada sirven. Gloria a Dios. La razón de la ineficacia de todos estos cursos, amén, gloria a Dios, ¿sabe cuál es? Porque sencillamente usted se da una rápida mirada a su interior. Usted se da una rápida mirada y usted va a encontrar su naturaleza. ¿Y cuál naturaleza va a encontrar? Que es egoísta. Por mucho curso que tenga, por mucha enseñanza que tenga, el hombre es por naturaleza egoísta, es por naturaleza inclinado al pecado. Amén. El hombre es por naturaleza frágil, por muy sabio que sea, por muy inteligente, por mucha superación que tenga, es frágil. Amén. Y aparte de eso, la vida es tan efímera. Dice que el hombre, cuando tiene experiencia, ya no tiene vida para vivirla. Nos cuesta una vida agarrar experiencia, cuando la agarramos, ¿ya para qué? Amén. La vida es tan efímera, pasa tan rápido. Amén. Vivimos toda la vida esperando vivir. Y cuando nos damos una mirada, y cuando los hombres se dan una mirada sincera, eso es lo que encuentran. Encuentran debilidad, encuentran pecado en las esferas altísimas. Lo que hay es mucha competencia. El más fuerte va a caminar encima del más débil. Los principios morales cada vez son peores. Vea usted cómo está la lucha por la presidencia de este país. Es una vergüenza. Y esos son los que quieren gobernar este país. Uno buscando los trapos sucios del otro y el otro buscando los trapos sucios del otro. Viendo a ver cómo uno destruye al otro. Realmente los planes de gobierno y el futuro no se ve nada prometedor. Amén. Somos débiles, somos frágiles. La vida es efímera. Esa es nuestra realidad. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a nosotros? Dice en Romanos 9:20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice la Biblia: mas antes, ¿quién eres tú, hombre, para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro, que somos nosotros según la Biblia, vasos de barro. ¿Usted alguna vez ha dejado caer un vaso de barro? Yo muchos. ¿Sabe qué le pasa al vaso de barro? Queda inservible. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Mire, la Biblia, cuando se refiere a nosotros, se refiere como vasitos de barro. Amén. ¿Y cuál es la solución del hombre? ¿Cuál es la solución para todo este asunto? La solución viene de Dios. Amén. La solución viene del cielo. La solución se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Dios. La vida viene de Dios. La solución viene de Dios. Jesucristo viene de Dios.
Jesucristo viene del cielo. Todo hombre ocupa de Jesucristo. Todo hombre necesita de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar al Padre. Amén. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Pero usted me va a decir, pero y es que hay otros mediadores y hay otras mediadoras entre Dios y los hombres. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dicen los hombres que han hecho de la religión un negocio, que han hecho de las almas un negocio. Dice Apocalipsis que las almas son una mercancía y hay hombres que han mercado y han hecho negocio con las almas de los hombres. Pero la Biblia, que es la verdad, nos dice en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo hombre. Eso dice la Biblia. Amén. Dice en Hechos 4:12. Amén. Y en ninguno otro hay salvación. Amén. Si usted está buscando la salvación a través de otra manera, está en un camino equivocado. Porque dice Hechos 4:12, perdón. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Amén. La solución es Jesucristo para todos nuestros problemas. Gloria a Jesús. Pero la vida nos enfrenta con imposibilidades. La vida nos enfrenta con dificultades que a veces nos parecen imposibles de superar. Amén. Pero a diferencia del mundo, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. El mundo no tiene esperanza, pero nosotros, los que tenemos a Jesús, no somos como el mundo. El mundo no tiene esperanza, nosotros sí tenemos esperanza. Amén. La esperanza se llama Jesús. Aleluya. Para superar todo imposible, lo primero que Dios nos dio, ¿sabe qué fue? Amén. Dios sabe que somos débiles. Amén. Dios sabe que hay muchas imposibilidades, pero nos ha provisto de una cosa. Nos dio promesas. Dígale al que está a la par suya, Dios nos dio promesas. Dígale otra vez, Dios nos dio promesas. Amén. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nos van a venir imposibles. Dios sabe que nos van a venir dificultades. Y si a usted no le ha llegado ningún imposible, déjeme decirle, le va a llegar. Le va a llegar. Y si no le han llegado dificultades, le van a llegar. Y si usted está delante de imposibles en este momento, y está delante de dificultades en este momento, gloria a Dios, déjeme decirle, Dios dejó promesas. Y dice, Primera de Pedro 1:4, dice así, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. ¿Usted tiene algo que sea precioso, algo que atesore en su casa? No sé si usted tiene una cadena, si tiene unos aretes, si tiene un brazalete, si tiene algo que usted considere valioso, que considere precioso. ¿Tiene algo así usted? ¿Tiene algún reloj por ahí, un Rolex? Algo que usted considere, bueno, esto de verdad que aquí, esto está bueno. ¿Dónde usted lo tiene? ¿Dónde usted lo guarda? Dice la palabra del Señor, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabe cómo son las promesas de Dios? Preciosas. Preciosas. ¿Usted aprecia las promesas de Dios? ¿Usted considera que las promesas de Dios son preciosas? ¿Usted le da el valor a las promesas de Dios?
Usted le da el valor a la palabra de Dios. Realmente. Realmente usted le da el peso que tiene las promesas de Dios. Dice la Biblia que son preciosas y son como grandes, grandísimas. Y este término grandísimas me mueve, porque este término también se usa para Dios. Amén. Cuando se habla de Dios, se dice que Dios es grandísimo, almighty, omnipotente. Y ahí dice que las promesas de Dios son grandísimas. ¿Sabe por qué son grandísimas? Porque que la dio es grandísimo. Amén. Si usted me da una promesa a mí, yo no sé si la promesa será grandísima o pequeñísima. Amén. Hay quien dice en el altar: te amaré para siempre. Y esa promesa a veces no dura tanto, ¿verdad? No era tan grandísima. Pero las promesas de Dios son eternas. Son sí y son amén. Cuando Dios habla, no es un hombre el que está hablando. Cuando Dios da una promesa, no es usted y no soy yo el que está dando una promesa, es Dios. Amén. Gloria a Jesús. Dice que son grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Hermano, yo quiero ir despacio porque quiero ir claro. Amén. ¿Cuál es la solución de nuestros problemas? Jesús. Amén. ¿Qué nos ha dejado el Señor primero? Su palabra. ¿Qué nos ha dejado? Sus promesas. Amén. Tenemos un arsenal de promesas, hermanos, para superar todo obstáculo. Amén. Tenemos un arsenal de promesas dadas por Dios para superar todo lo que nos venga. Las conoces. Usted conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios. Gloria a Dios. Las conocemos. Nos interesamos por la Biblia. Nos interesamos por conocer las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. Tenemos que empezar a llenar nuestro corazón, nuestra vida de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a conocer las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. Tenemos que empezar a conocer la palabra de Dios. Dice en Jeremías 29:12, solo para darles algunos ejemplos. ¿Qué dice Jeremías 29:12? 29:11. Amén. Mire esta promesa de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué dice el Señor? Que Él nos va a dar, ¿qué cosa? El fin que esperamos. Cuando usted conoce Jeremías 29:11, sabe que la promesa de Dios y en el corazón de Dios lo que está es darnos el fin que esperamos. Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, nosotros decimos: ¿vamos a ir al cielo? ¿No vamos a ir al cielo? Todos los días estamos dudando, pero cuando conocemos la palabra de Dios, amén, es diferente. Sabemos que el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para darlos ¿qué? El fin que esperamos. ¿Qué es lo que quiere darnos Dios? El fin que esperamos. ¿Cuál fin quiere usted para sus hijos? ¿Usted quiere algo bueno para sus hijos? Dios quiere darnos un buen fin a nosotros. Dios es bueno. Dios no gana nada con que usted se vaya al infierno. Dios no gana nada con que usted se pierda. Él no quiere que usted se pierda. Él quiere darle un buen final. Aleluya. Dice en Mateo 11:28. Mire esta promesa de parte del Señor. Gloria a Jesús. Hermano, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, dice: venid a mí, todos los que estáis, ¿cómo? Trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras
almas. ¿Está cargado? ¿Está cansado? El Señor da una promesa. Amén. El Señor da una promesa. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré. El Señor promete que nos va a hacer descansar. Amén. Creemos las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué estamos cargados? ¿Por qué estamos estresados? Si conocemos la promesa de Dios. Si vamos a Jesucristo con nuestras cargas y con nuestro cansancio, dice la palabra de Dios que Él nos va a dar descanso. ¿Lo creemos? Entonces el estrés está superado. Amén. Gloria a Dios. Dice en Isaías 40:29. Vea, mi hermano. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice Isaías 40:29 al 31. Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Usted ve las promesas del Señor. Qué poderosas son. ¿Ah? Qué revivificantes que son. Amén. Él nos da nuevas fuerzas, como el águila, Él nos renueva. Gloria a Dios, los que esperan a Jehová. Dice en Filipenses 4:19 que mi Dios puede suplir todo lo que nos falte conforme a sus. Filipenses 4:19. Mi Dios puede suplir todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted ve qué tremenda esta promesa. Qué tremenda esta promesa. ¿Cuántos vivimos afanados por el futuro y preocupados por el futuro? Y sin embargo dice la palabra de Dios que mi Dios puede suplir todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Dice en Romanos que nosotros somos más que vencedores. Eso está en Romanos 8:37. Vamos allá. Romanos 8:37. Y yo no quiero irme mucho al Antiguo Testamento. Nada más aquí nos quedamos un poquito en el Nuevo. Amén. Dice más, verso 37. Amén. De Romanos 8. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Jesús. Dele un aplauso al Señor. Te adoro, Jesús. Gracias, Señor. Hermano, y hay cientos de promesas. La Biblia está llena de promesas. Gloria a Jesús. Para superar toda dificultad, tenemos sus promesas, tenemos su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree las promesas del Señor? Amén. Y si no lo cree, mi hermano, empiece a creerlas. Gloria a Jesús. Lo segundo que nos ha dejado el Señor, ¿sabe qué es? La fe. La fe. ¿Usted sabe por qué el Señor nos dejó la fe? Porque con la fe nos apoderamos de las. Amén. Tenemos la palabra del Señor, tenemos sus promesas, pero necesitamos la fe
para apoderarnos de las promesas. Por eso es que en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza. ¿Qué es certeza? Seguridad. Es pues la fe seguridad de lo que se espera, la convicción, el convencimiento, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿A dónde trabaja la fe? En lo que no. La fe trabaja en lo que no, porque en lo que se ve ya no se ocupa fe. La fe trabaja en lo futuro, gloria a Dios. El futuro no visto todavía es el terreno en el que actúa la fe. Entonces nosotros a través de la fe nos apoderamos de lo que no estamos viendo todavía. Amén. Pero a través de la palabra de Dios, a través de las promesas de Dios. La fe dice que lo futuro será presente. Amén. ¿Qué dice la fe? Lo futuro será presente. La fe dice que lo que no es visible será visible. Gloria a Dios. Amén. La fe vence siempre las dificultades. Gloria a Jesús. Pero la fe ¿en qué? En las promesas de Dios. Amén. La fe vence siempre las dificultades, pero no la fe en mis fuerzas, no la fe en mi trabajo, no la fe en mi conocimiento, no en la fe en mi cuenta en el banco. Esa fe no vence las dificultades. A veces decimos que tenemos fe en Dios si no perdemos el trabajo. Decimos que tenemos fe en Dios si no viene una enfermedad a nuestra vida. Amén. En realidad la fe estaba puesta en nuestra salud, en realidad la fe estaba puesta en nuestro trabajo, en realidad la fe estaba puesta en nuestra relación. Gloria a Dios. Esa fe no vence todas las dificultades. Esa fe vence algunas dificultades, pero no todas. La fe que vence siempre las dificultades es la fe en las promesas de Dios, es la fe en el poder de Dios. Amén. Cuando nuestra fe está puesta en las promesas de Dios, cuando nuestra fe está puesta en el poder de Dios, eso vence todas nuestras dificultades. Esa fe cambia lo imposible en posible. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a Romanos 10:11. Te adoro, Jesús. Amén. Romanos 10:11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted pone su fe y si usted pone su confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, en su poder, déjeme decirle, usted nunca será avergonzado. La palabra lo dice que Jesucristo es la piedra puesta en Sión, que el que en él creyere no será avergonzado. Amén. La fe que no avergüenza es la fe que nosotros pongamos en Jesucristo. Nunca será avergonzado. Una gran verdad, mi hermano, es que usted puede superar toda situación imposible con la fe en las promesas de Dios. Gloria a Jesús. Todas las dificultades que usted tiene y que ha pasado por su vida, usted las puede superar si tiene fe en la palabra de Dios, si tiene fe en las promesas de Dios. Por eso es que le cuesta tanto leer la Biblia. Por eso es que los cristianos no leen la Biblia. Por eso es que los cristianos no conocen la palabra de Dios. Conocemos los cantantes, conocemos los predicadores, tenemos predicadores favoritos, tenemos cantantes favoritos, conocemos los conciertos, conocemos muchas iglesias. Eso no vence los problemas. Es cuando usted conoce la promesa de Dios. Es cuando usted conoce la palabra de Dios. Es cuando usted pone su fe en el poder de Dios. Amén. Que entonces usted va a poder vencer toda dificultad. Gloria a Dios. El enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Cuando quiso enfrentar a Jesús, ¿con qué Jesús enfrentó a Satanás? Con la palabra.
Satanás le decía, escrito está, y Jesús le decía, sí, pero también escrito está. Amén. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Si tuvo que huir. ¿Con qué lo enfrentó Jesús? Con la palabra de Dios. ¿Y venció o no venció? Si nosotros aprendiéramos a enfrentar la vida con la palabra de Dios, la victoria está segura. El día que aprendamos a enfrentar la dificultad, no quiero adelantarme, el día que aprendamos a enfrentar la dificultad con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, hermano, vamos a vencer. Si tan solo creyéramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That's it. Si tan solo creyéramos en ese texto de la Biblia, solo uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos para? Amén. Tenemos que hacer la palabra de Dios, tenemos que hacer las promesas de Dios nuestras. Tenemos que creerle a las promesas de Dios. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Él es buenísimo. Él nos tiene tanta misericordia. Él nos tiene tanta paciencia. Superando las imposibilidades, pocos como Abraham, ¿verdad, mi hermano? Por eso el texto que leíamos estaba en Romanos 4:18, que nos habla de Abraham. Romanos 4:18. Pocos como Abraham. La fe de Abraham es la fe que enfrenta la desesperanza de lo que es. Cuando Abraham se miraba a él y miraba a Sara, lo que viera una desesperación. Una desesperación. La fe que enfrenta la desesperanza de lo que es. Vea lo que dice Romanos 4:18. Que usted lo leyó conmigo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Eso es increíble. O sea, él esperó contra todo lo que se podía esperar. O sea, no había esperanza, él esperó contra la esperanza. ¿Te entiende eso? ¿Usted sabe lo que es esperar en contra de la esperanza? Ya no hay esperanza, yo espero en contra de la esperanza. Eso es una imposibilidad, un imposible. Un imposible. Dios había prometido, ¿usted sabe? Dios le había dicho en Génesis, no lo busque, tal vez el hermano lo pone, Génesis 12, del 1 al 2. Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor le dijo, si sales de Ur de los Caldeos, si sales de tu tierra y de tu parentela, yo voy a hacer contigo una cosa. Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué se ocupa? Hijos, ¿verdad que sí? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Cuando el Señor nos promete una cosa y el Señor no la ha cumplido en 3 meses, nos desesperamos. Si no lo ha cumplido en 1 año, mi hermano, nos rebelamos. Ya como al 2.º año estamos descarriados. Amén. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Abraham dejó a su papá, dejó a su mamá, dejó su parentela. Amén. Dios le dijo sal y no le dio ni un huevo, nada más sal, no le dio ni azúcar, nada más le dio sal. Le dijo sal y él salió. Sal y sal. Lo único que el Señor le dio fue sal. Y Abraham salió creyendo. No tengo hijos, pero tengo a Sara. Y Sara está joven y yo estoy joven. Y Dios me está diciendo, vamos a hacer una nación grande. Amén. Y salió creyendo a la promesa de Dios. ¿Sabe cuántos años pasaron? Entre Génesis 12 y Génesis 15 pasaron 25 años. ¿Cuánto esperamos nosotros una promesa de Dios? Sin desesperarnos. Pasaron 25 años para que llegue Génesis 15, del 5 al 6.
Yo no sé en qué condición estaba Abraham o en qué condición estaba Sara, porque Dios lo miró y dice que lo sacó de la tienda y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Amén. 25 años después, nada de hijos, nada de cumplimiento de la promesa. Lo saca afuera y le muestra las estrellas del cielo. No aquí en Estados Unidos, en Costa Rica o en los países de nosotros que se ven las estrellas. Amén. Y le dice, así va a ser tu descendencia. Abraham le creyó, siguió esperando en Dios. Amén. Le prometió el futuro como que si fuera presente. Llega Génesis 17:5 y le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, de gentes. Amén. Esa era la promesa de Dios. Gloria a Jesús. Esa era la promesa de Dios. Dios le había prometido que saliera de Ur, que lo iba a hacer una nación grande. Le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Amén. Que iba a enaltecer su nombre. Esa era la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál era la realidad? ¿Sabe cuál era la realidad? Que los dos estaban secos. Abraham estaba seco y Sara estaba seca. Estaban áridos, estaban muertos. Esa era la realidad. Las promesas de Dios dicen una cosa, la realidad decía otra. Amén. Abraham tenía 100 años, Sara 90. Mire, gente de 100 años y gente de 90 años no tiene hijos. No tiene hijos. Gloria a Dios. No había esperanza. Pero Abraham creyó contra esperanza. Él dijo, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Yo tengo 100 años, Sara tiene 90, Dios lo dijo, Dios lo cumple. Amén. Gloria a Jesús. Las promesas de Dios al anciano iban más allá de toda esperanza humana. Más allá de todo lo que un hombre puede esperar. Ya no era una posibilidad humana. Amén. Ya había pasado el límite. Ya no estaba en Abraham, ya no estaba en Sara. Amén. Ya el límite humano había sido sobrepasado. Abraham esperó contra toda esperanza. ¿Saben quién depositó a Abraham la esperanza? En Dios y en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a vivir así. Tenemos que aprender a depositar nuestra esperanza en la palabra de Dios. Amén. Rehusó centrarse en la desesperanza. Fijó su atención nada más en lo que Dios había dicho. Gloria a Jesús. Mi hermano, nosotros hoy en día tenemos la misma decisión. Nosotros tenemos la misma decisión que tuvo Sara en aquel tiempo, que tuvo Abraham en aquel tiempo. Nosotros vemos las circunstancias, vemos las promesas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero vemos nuestras finanzas. Y dice, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero como que lo que estoy viendo no concuerda. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero emocionalmente estoy como un poco débil. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Académicamente, intelectualmente, como que las promesas de Dios dicen una cosa, pero cuando nos miramos al espejo, como que la realidad es otra. Estamos más o menos como Abraham. ¿Le vamos a creer a la realidad o le vamos a creer a la palabra de Dios? Amén. Hay gente que dice, ¿cómo me gustaría predicar la palabra? ¿Cómo me gustaría hablar de Jesucristo? Pero es que yo no fui a la escuela, yo no tengo facilidad de palabra. Amén. Y si la Biblia te dice, abre la boca que yo la llenaré, ¿a qué le va a creer usted? ¿A la palabra de Dios o a lo que usted está viendo en el espejo? Amén. Pero cuando miramos nuestra realidad muchas veces le creemos más a la realidad que a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Tenemos dos opciones. Caminamos en fe
en la palabra de Dios o seguimos centrados mirando nuestras imposibilidades? Y dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos dos opciones en la vida. Amén. O le creemos a la palabra de Dios o seguimos viviendo como siempre hemos vivido, creyéndole a la realidad adversa. Que yo voy a hacer un negocio, que yo voy a hacer aquello, pero no me animo. No lo hago. Tengo miedo. ¿Será que Dios me va a sustentar? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios me va a prosperar? Mejor el otro año. Y así se nos cae el pelo y se nos pone blanco y nothing happen. Amén. Hay muchas dificultades adversas. Hay muchos imposibles que nos dicen no. Amén. Pero la palabra del Señor nos dice sí. Amén. La palabra del Señor dice sí y amén. Gloria a Jesús. ¿Hay riesgos? Hay riesgos. Claro que hay riesgos. Aleluya. Pero yo creo más en el Señor que en los riesgos. Con Él todo lo podemos. Aleluya. Hay que superar lo imposible frente a las circunstancias. Y yo no estoy hablando de positivismo. No, yo no le estoy hablando a usted de positivismo. Amén. Ni de control mental, ni de métodos de superación personal. Yo le estoy hablando de fe en las promesas y en la palabra de Dios. Amén. Fe en la Biblia, porque usted es un cristiano que tiene a Jesús en su corazón. De eso es de lo que yo le estoy hablando. Amén. La fe no niega las circunstancias. Abraham sabe perfectamente su falta de capacidad. Dice en Génesis 17:17, vea. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Y se rió. ¿Por qué? Porque él vio lo que Dios estaba diciendo y él estaba viendo él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Amén. Gloria a Dios. Abraham se rió. Él miró las circunstancias. Amén. La fe no es una ficción, la fe no es una ilusión detrás de la cual nosotros nos escondemos. Mucha gente nos acusa a los cristianos de eso, de que nosotros no vivimos una realidad, que vivimos escondidos detrás de una ficción. La fe no es eso. Eso es mentira. Gloria a Dios. La fe considera las imposibilidades actuales. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos en Daniel? ¿Se acuerdan? Amén. Que le dijeron: rey Nabucodonosor, al Dios al que le servimos nosotros nos puede librar del horno de fuego. Amén. Ellos no están diciendo no hay horno de fuego, no existe horno de fuego, el horno no está caliente, el horno está frío. No. Ellos están diciendo hay horno de fuego, quema y está bien caliente, pero al Dios al que le servimos nos puede librar del horno de fuego. Nos va a librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco vamos a orar a la imagen. Amén. Esa es la fe. Esa es la fe. Hay horno, hay fuego, pero así como el horno es real, así como el fuego es real, mi Dios también es real. Amén. Y Él me puede librar de la dificultad. Él me va a librar de la dificultad. Pero si no me libra, amén, siempre le voy a adorar. Esa es la fe. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a trabajar donde hay que trabajar. Vamos a orar donde hay que orar. Hay dificultades, hay dificultades. No es que usted se para y dice: no tengo vicio, no tengo vicio, no tengo. Tienes un vicio. Tienes que superar ese vicio. Es real, pero en el nombre de Jesús yo puedo vencerlo. Amén. Pero en el nombre de Jesús yo puedo superarlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay ataduras. Hay ataduras. Ahora en este tiempo, mi hermano, la pornografía está robándose a la iglesia.
Te la está robando. Hay pornografía. Estás esclavizado a la pornografía. Estás atado a la pornografía. Amén. Es real. Pero en el nombre de Jesús, Él me liberta de esas cadenas, la rompe y venzo en el nombre de Jesús a esa adicción, a ese vicio. Usted sabe que las partes del cerebro que son tocadas y que son activadas por la heroína son las mismas partes del cerebro que son activadas y tocadas cuando se mira pornografía. O sea que la adicción a la pornografía viene a ser tan fuerte como la adicción a la heroína. Es tan difícil de romper, es tan difícil de quebrar, que solo en el nombre de Jesús y creyendo en la palabra del Señor podemos romper con eso. Amén. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay horno, el horno quema, el horno es de verdad, pero mi Dios al cual yo le sirvo, amén, Él me puede librar del horno de fuego. Y usted sabe lo que pasó, los tiraron a los 3 jóvenes hebreos al horno y entonces decían, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Son 3, no son 3, son 4, porque hay uno que es como el Hijo del Hombre que camina con ellos. Amén, en medio del horno de fuego. Hay uno que es, gloria a Dios, diferente. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos 4, 19, 20 dice, la fe actúa frente a las circunstancias. Vea qué lindo. Romanos 4, 19 y 20. Dice, y no se debilitó. Amén. El texto original, Romanos 4. Y no, ya casi terminamos la introducción, hermanos. ¿Lo dejamos hasta aquí? Lo dejamos hasta aquí. Mañana seguimos. Pongámonos en pie.